Televisión Manabita. Somos parte de ti. El siguiente programa es clasificación I. Informativo. Televisión Manabita presenta su informativo TV Noticias. Emisión al cierre. Amigos televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio de noticias. Estimadísimo Paul Panta, lo extrañamos anoche. ¿Cómo le va? Malena, qué placer enorme saludarla, y a ustedes también, amigos televidentes, a través de la señal de televisión Manabita. Hoy un jueves un poquito de audio, bastante, no sé, la veo más blanquita de lo acostumbrado, Malena. Disculpe, Paul, no tengo audio. A ver si los compañeros me ayudan. No tengo audio, no le escucho nada acá. Aquí nos oscureció. ¿Qué pasó? A ver si me dan un poquito de retorno. Está perdido por acá. No tenemos acá. Tiene que ser acá el asunto, pero bueno. No le puedo captar. Si me repite, con mucho gusto le puedo contestar, mi querido Paul. ¿Sí? Ahí sí, ahí le escucho. Claro y fuerte. Bueno, le decía que es un placer inmenso saludarla, Malena, como todas las noches. Un jueves cargado de información. También, Malena, hoy se cumplieron los comicios en la universidad en esta nueva designación, o Nobel, por así decirlo. Y es que, Malena, ahora también se lleva a los cogobiernos universitarios a representantes de los licenciados, de los egresados por la universidad. Mira, qué bueno, hay una nueva visión dentro de los cogobiernos, y es la de profesionales, como usted, como yo, todos salidos. Ahora somos tomados en cuenta para también aportar, en este caso, al rescate de la academia. Bueno, nos alegra mucho saber que así sea. Bueno, de hecho lo habíamos manifestado el día de ayer y hoy ratificamos. Nos complace escuchar aquello, realmente que sí. Bueno, me hubiera gustado aportar algo más en el tema, pero yo sé que usted es el que tiene el dominio total del mismo, ¿no? Porque hasta donde sé, usted me dicen que estaba por ahí apoyando o participando en una de las listas. No, estábamos de candidatos, Malena. Ya, ¿y cómo está el asunto? No es un cargo político, es un cargo académico. Claro que sí, por supuesto. Claro, y estábamos hoy por la Facultad de Comunicación. Ventajosamente, el resultado nos sonrió y hay la oportunidad de servir, de aportar también, Malena, porque la situación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en cuanto al sistema de categorías, no es la mejor. Hay todo un reto por rescatar, en este caso, de subir, de ascender en peldaños. Así es. Hay un proceso de recalificación que es el próximo año y que es muy exigente. Malena, en otro tema que yo estoy seguro que te va a interesar mucho, es que hoy hubo noticias en cuanto al Hospital Rodríguez Zambrano. Vino un alto funcionario del ministerio, del ramo, hay nuevo director y bueno, hay medidas también temporal, a mediano plazo. ¿Un temporal, director temporal, tipo interventor, o es algo ya definitivo? No, ya en este caso un titular fijo, formal y oficial. Pero además de esto, de un titular permanente, oficial, hay varias medidas que las van a anunciar posteriormente, que están destinadas a obtener resultados inmediatos y a mediano plazo, Malena, que es lo que exige el servicio de salud que brinda este nosocomio. Tanta falta que hace. Oiga, hay tantos temas que a veces quisiéramos comentar y solamente a manera de preámbulo. Me llamó ayer bueno, en el área de la salud, no en el de salud pública, pero sí en el de seguridad social. Ayer recibí la llamada de una afiliada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, llorando. Me decía, Malena, aquí nos dejan morir, refiriéndose al Hospital del Seguro Social. Yo decía, bueno, cuénteme qué le ha acontecido. Me dice, yo no tengo problemas de presión arterial, pero resulta que estuve todo el día con dolor de cabeza y me hice tomar la presión y aparezco con la presión sumamente alta. Asistí por el área de emergencia al Hospital del Seguro Social y resulta que cuando me atendieron, luego de un buen largo rato,
más allá de aquello, me atendieron y me dieron medicación y me mandaron sin haberme estabilizado la presión. Me enviaron una recetita y se acabó el lío. Cuando ella regresó a su casa, uno de los compañeros, o más bien vecinos, del condominio donde ella vive, le vio la receta y la chequeó, le dijo que lo que le habían medicado no tenía absolutamente nada que ver con la dolencia a la que ella había acudido al hospital del Seguro Social, cosa que le ratificó la doctora del colegio donde ella trabaja también al día siguiente. Hasta este momento, la señora afiliada continúa con su dolencia de presión arterial elevada sin que se la hayan podido estabilizar o bajar a parámetros normales. Lamentamos mucho, de verdad que esperamos de corazón que se recupere y que puedan solucionar su problema, pero va a tener que buscar ayuda seguramente en lo privado, me dijo, porque ella está totalmente decepcionada de que este tipo de cosas se den. Medicina que no tiene nada que ver, seguramente no le hará daño, ella tiene la receta y todo, pero nada que ver con la dolencia a la que ella fue a pedir ayuda en el hospital de Seguro Social. Créame lo que en muchas de las ocasiones, si uno va con una dolencia, lo que le recomiendan es o le dan paracetamol o complejo B y pare de contar. Y si estoy mintiendo, por favor, no sé, pues que alguien llame o diga, señora Malena, usted es mentirosa. O sea, es así, lo digo por experiencia propia, es así. Malena, y mira, un drama, bueno, al que tú puedes, en este caso, comentar porque tuviste acceso. ¿Te imaginas cuántos dramas anónimos como estos suceden a diario? Esa es una entre 1000 rayas del tigre. Sí, sí. Así es, mi querido. Realmente que la situación, ojalá por eso le digo, mejore, no solamente en el tema, que se ha hecho muchísimo en infraestructura, innegable, que se ha hecho importantes adquisiciones, edificaciones nuevas, se ha adquirido una serie de insumos, camas, etcétera, equipos, máquinas, innegables. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo, eso es así. Pero hay otra situación que es la que preocupa aún más todavía, cuando no se tiene al personal adecuado o con la mística adecuada. Sabemos que a veces hay mucha exigencia o hay mucha demanda, por así decirlo, de parte de los afiliados, pero o sea, eso no quiere decir que le den cualquier cosa y vaya a morir a su casa. Por favor, hay que respetar el juramento hipocrático que hacen los médicos y más allá de cualquier limitación, por favor, tengan la valentía los médicos que consideran que no se puede trabajar en el área pública, sea del seguro social o sea de salud pública, en el tema hospitalario, y díganlo, por favor, a sus gerentes, a sus administradores, para eso están. Si no, ustedes serán, discúlpenme, los responsables de la muerte o de que se agraven los pacientes que van con una u otra dolencia. Se los estoy diciendo porque suele suceder y escuchamos a millares surgir este tipo de quejas por parte de la gente. Así que de manera pues muy particular. No, Malena, está clarísimo. Por problemas macros de infraestructura y de equipos se los está tratando de solucionar, se han dado pasos enormes. Pero lo que tú mencionabas son problemas de talento humano y no muchas veces de preparación, sino de voluntad y hasta actos de humanidad, que es lo más grave. Es vocación y simplemente también interés humano en solucionar problemas que están a la mano. Mi querido Paul, me están diciendo acá que tenemos notas, solamente una cosa pequeñita, mis queridos compañeros, me hacen un reporte a través de Twitter. Voy a aprovechar para dar la dirección, Twitter Malena Cardona, Twitter Malena Cardona para sus opiniones, sugerencias, comentarios, etcétera, con muchísimo gusto. A nuestra cuenta de Twitter nos envían la siguiente información, ¿no? A manera de reporte de nuestros televidentes. En la entrada, en el ingreso a las Orquídeas de la ciudad de Puerto Viejo, acá, muy cerca de donde vivimos, en el ingreso, Avenida del Ejército, no se ha terminado el segundo tramo, que ha sido un dolor de cabeza de casi 4 años por parte de otra compañía o de la compañía que todavía no termina o que ha dejado inconcluso o trabaja a paso de tortuga. El problema no es que esté trabajando, todo trabajo genera molestia, pero los accidentes de tránsito son a diario en la Avenida del Ejército durante la tarde y noche. ¿Por qué? Porque eso está completamente oscuro y sumándole a ello el hecho de que hay montículos de tierra de los trabajos que realizan los señores de la compañía y no le ponen absolutamente ningún tipo de señalización. Eso provocó hoy nuevamente un accidente de tránsito, gracias al reporte que nos hacen desde el sector de la Avenida del Ejército en ingreso a las Orquídeas. Anuncio, mi querido Paul, al señor licenciado Jorge Intriego, quien es el director provincial del Fondo de Cesantía. Hoy se discutió en la asamblea y están las papas que queman ahí, mi querido Paul. Desde Acamante también tenemos invitados importantes,
Los vamos a evacuar también en los posteriores minutos. Malena, iniciamos con una noticia muy triste, y póngale mucha atención, porque siempre que desaparece o que cierra un medio de comunicación es motivo de tristeza, sobre todo cuando es un medio independiente. Bueno, iniciamos. La empresa Edi Manabí S.A. anunció su decisión de dejar de publicar el periódico La Hora Manabita. Lo hizo mediante un editorial titulado Un sentido a Dios, publicado en la portada de hoy. Allí se recuerda que este medio de comunicación nació hace 16 años, un 5 de mayo de 1998, cuando un grupo de seres visionarios sembraron la semilla de un sueño periodístico pluralista, liberal, laico, agnóstico e inclusivo, respetuoso y defensor de los derechos humanos. Más adelante se menciona que hoy las cosas han cambiado. No hay libertad de prensa, ronda sin tapujos la censura y la autocensura. Finalmente se agrega en este comunicado que si añadimos las restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su reglamento, la labor de la prensa es imposible. Estas y otras razones que son de conocimiento público, pero que no se las puede decir públicamente, y conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad a la que nos debemos y servimos, nos vemos en la obligación de comunicarle nuestra decisión de dejar de publicar La Hora Manabita. Insistimos, tomado textualmente de la publicación hecha hoy, la última publicación precisamente de este rotativo. Nuestra solidaridad a este tipo de cosas, porque en vez de que haya más ventanas abiertas para difundir lo que acontece, lo que pasa en una ciudad, en una comunidad, en una provincia, en un país, que se cierre un medio de comunicación es triste, y más que triste, preocupante, por las razones que sean, más aún si se esgrimen razones de esta naturaleza como las que acabamos de escuchar. Quienes las emiten tendrán la responsabilidad, obviamente, y la entereza de asumir con la absoluta, repito, responsabilidad lo que acaban de mencionar y de manifestar. Pero lamentamos muchísimo realmente que un medio de comunicación como La Hora Manabita, iniciada, si no me equivoco, con nuestro presidente acá, el señor Tulio Muñoz, en esa época realmente de bonanza y donde habían muchas más libertades, ya no esté en circulación a partir de mañana. Vamos con otro tipo de informaciones. Les comentamos que el Pleno del COE provincial rechazó, o más bien negó, el pedido de declarar en emergencia al río Portoviejo. El Pleno del Comité de Operaciones Emergentes de la provincia sesionó este jueves en el Salón de Actos de la Gobernación de Manabí. El principal punto tratado fue el planteamiento de que se declare en emergencia al río Portoviejo, lo cual quedó definitivamente descartado. El COE decidió, y acotando lo que señala el informe de la Mesa 1, y el marco jurídico no amerita declaratoria de emergencia. No se declara en emergencia el río Portoviejo. Esto no significa, dijo la gobernadora, que no se vaya a trabajar en el problema de fondo. Para ello, la Mesa 1 del COE provincial deberá presentar en 48 horas, es decir, el lunes de la próxima semana, una agenda de reducción de riesgos para que se implementen acciones inmediatas para el control de la contaminación del río Portoviejo. No es que se dilata el tema porque solo tenemos 48 horas para volver a presentar una propuesta seria y sobre todo que tenga un sustento legal y administrativo para poder seguir trabajando en las laderas del río Portoviejo. En el caso de las competencias de los GAM municipales, que hay su grave afectación por las aguas residuales que se vierten a la cuenca, sería a corto y a mediado plazo, porque son proyectos que hay que implementarlos. A largo plazo, se buscará que el río sea declarado zona protegida. Eso permitirá la intervención integral. Cuando nuestro gobierno declara área protegida, todos sabemos lo que significa eso, la connotación, la responsabilidad, el compromiso y la integralidad para el tratamiento de esa área. En las cuales dependerían justamente de la administración del Ministerio del Ambiente o también de analizar que cada uno de los municipios absorba sus competencias con la ayuda de los ministerios que sean competentes de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de estos GAT cantonales. Otros dos puntos analizados en la sesión del COE provincial fueron la emergencia sanitaria del Cantón Chone y las obras de prevención para mitigar los efectos de un posible fenómeno El Niño en Manabí. Se convocó asimismo para el día lunes al GAT de Chone para que sustente técnicamente la posibilidad de hacer las declaratorias de emergencia sanitaria como es la que ellos lo están planificando. En Portoviejo, Manabí, Raúl Vera, Televisión Manabita.
Bueno, y seguimos con más noticias preocupantes. Obras por casi 30 millones de dólares para los 24 cantones de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas podrían quedar fuera del Plan Nacional de Prevención para el Fenómeno del Niño en la modalidad 50-50. Esto debido a que los gobiernos municipales no presentaron toda la información de sustento. Así lo dijo Orfa Cabeza, coordinadora zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgo. En lo que tiene que ver a las obras de prevención, igualmente ellos nos hicieron llegar hasta el 7 de julio, que era como último plazo. Sin embargo, hasta la presente fecha, que ya prácticamente se ha fenecido el tiempo, el día de mañana la señora ministra ya le presenta al señor presidente de la República lo que ha generado por obras de prevención aquí en la provincia de Manabí. Los señores alcaldes no han completado la información, un llamado a ellos a través del medio de comunicación para que hasta el día de ahora nos hagan llegar los últimos detalles que faltan dentro de los proyectos, ¿no? Que no es tan complicado de llenarlo, sino que a veces ellos desconocen la temática, ya que esto está dentro del campo de sus directores de obra pública. ¿Quedarían al margen de la ejecución de obras de prevención? Si no se presentarían como se debe ser por fechas máximas que se presentó, ellos podrían estar quedando por fuera del programa 50-50. Antes de la pausa publicitaria, permítanme hacer una acotación respecto de la nota en cuanto a que se negó la declaratoria de emergencia del río Puerto Viejo. Realmente, no sé qué opinan ustedes, pero yo sí quisiera saber, y como decía en esa revista del famoso Condorito, exijo una explicación. A ver, ¿qué es lo que se espera para que el río Puerto Viejo sea atendido de la forma emergente que se necesita? Realmente que yo quisiera saber qué es lo que se espera. Escucho a la señora gobernadora decir que a largo plazo se va a declarar una zona, en este caso protegida, al río Puerto Viejo, y que eso implica una atención, bla, 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 bla. Sí, perfecto. Pero ese largo plazo, no sabemos de cuántos años estemos hablando, de cuántas semanas, de cuántos días, de cuántas horas estemos hablando. Sería bueno, y ahí sí yo creo que se le pasó a los reporteros, preguntarle más o menos en una fecha perentoria, cuál sería la tentativa para saber la declaratoria del río de emergencia, de río Puerto Viejo, como una zona protegida. Es preocupante. El río Puerto Viejo no es cualquier cosa. El río Puerto Viejo es vida. El río Puerto Viejo no es un adorno, no es parte del ornato solamente de la ciudad. El río Puerto Viejo genera de allí, de ese afluente que viene durante todas esas comunidades en tránsito, genera una serie de cosas positivas y otras que se han convertido en la parte negativa que tiene que ver con la contaminación de los lugares por donde pasa. Pero no es culpa del río. No es culpa del río, obviamente, es culpa de todos y cada uno de los responsables que en algún momento han aportado negativamente para que eso suceda. Pero las autoridades se siguen tomando al río Puerto Viejo a la ligera. Vamos al corte y ya volvemos. Malena Cardona viste en Fashion Store, ubicado en la 10 de agosto en Ricaute. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Fashion Store, lo exclusivo para ti. Hola vecino, informándose de las noticias. Claro, vecino, en el país están pasando cosas muy importantes para todos nosotros. ¿Y qué ha pasado? Que ahora tenemos derecho a recibir una información oportuna y verificada. Y eso es muy bueno. Así es, ahora la comunicación debe ser responsable y con respeto. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante.
Reina del Camino anuncia que próximamente contará con el servicio de buses Coche Cama en las rutas Manta-Quito, Quito-Manta, Puerto Viejo-Quito, Quito-Puerto Viejo. Reina del Camino. La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus dos locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. Televisión Manavita te acompaña en TV Cable, Puerto Viejo y Manta, Canal 14. Entrevista en TV Noticias. De regreso ya con ustedes, a quienes recién se están sumando a la señal de Televisión Manavita, gracias por su cordial sintonía. Habíamos anunciado la presencia del licenciado Jorge Intriago, él es el presidente provincial del Fondo de Cesantía del Magisterio, acá en Manabí. Hoy se trató en el Pleno de la Asamblea Nacional las reformas a la Ley de Seguridad Social y dentro de ellas lo que en este momento se está estudiando y casi que de manera segura podría aprobarse, obviamente porque hay mayoría oficialista. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Malena. En cuanto a que los fondos previsionales estarían pasando a ser administrados por el BIES, que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, esa es la obsesión inicialmente del asambleísta Olger Chávez, que presentó un proyecto exclusivo para el Fondo de Cesantía del Magisterio, un proyecto que nosotros calificamos de discriminatorio, porque solamente hablaba de este fondo habiendo muchos otros más. Ese proyecto tenía tantas inconstitucionalidades, ilegalidades, que finalmente tuvo que la comisión rearmarlo para poderlo hacer factible su discusión, y ahora pues presentaron un informe en la comisión como proyecto de ley reformatorio a la Ley de Seguridad Social y a la Ley de Creación del BIES para la administración de los fondos previsionales complementarios. Se habla en ese informe, decía el miembro de esta comisión, Fausto Cayambes, asambleísta Fausto Cayambes, que los fondos complementarios que tienen aportes del Estado, fondos públicos, pasarían a ser administrados por el BIES y que los fondos que no están en esa condición no tendrían por qué preocuparse. Creo que esta afirmación o esta declaración de él la hace en el ánimo de bajar las tensiones o de que los maestros, los afiliados al Fondo de Cesantía, bajemos la guardia, porque efectivamente nosotros tenemos que ratificar que el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, desde su creación, nunca tuvo, no ha tenido aportes del Estado, del patrono, del Ministerio de Educación. Todo lo que se ha capitalizado, todo el patrimonio, todo lo que hay en cuentas individuales de cada uno de los afiliados ha sido exclusivamente aportes personales, ahorro voluntario que han hecho los afiliados de su escuálido sueldo. Le escuchaba hoy a la asambleísta Manavita Kerry Torres dar su apreciación respecto de ese tema y ella sostenía que más bien va a ser un beneficio para los aportantes, y en este caso nos referimos a los fondos de cesantía del magisterio, y además aseguró que lo que hay allí es de liquidez aproximadamente 6 millones de dólares, pero que no hay una cantidad en liquidez o líquidos, sino más bien en una situación de solvencia, para lo cual pues habría un mayor beneficio para ustedes. ¿Es así de cierta la situación? Yo creo que los hechos contrastan y desmienten esas aseveraciones. Fíjese, uno de los argumentos que esgrimen los proponentes del proyecto es que los fondos de cesantía están mal administrados. Ahora hablan de todos los fondos porque el proyecto incluye a todos los fondos previsionales complementarios, ya no solamente el fondo. Y dicen que están mal administrados. Y yo quiero contrastar con un hecho.
El magisterio tuvo en el IES durante 45 años la cesantía adicional. Cesantía adicional que se creó con el aporte exclusivo del 3% de su sueldo de los afiliados, de los servidores del sistema educativo. Tampoco hubo aporte del Estado. Esa cesantía adicional estuvo administrada hasta el año 2005, durante 45 años, y capitalizaron durante todo ese periodo 60 millones de dólares que finalmente, luego de un tortuoso trámite, pasó al Fondo de Cesantía una vez que el Ministerio de Educación realizó una consulta y con el aval de la Procuraduría General del Estado, que indicó que no habían fondos del Estado, no había aporte del Estado, esos dineros pasaron a ser administrados por el Fondo de Cesantía del Magisterio, visto que la nueva Ley de Seguridad Social ya no les permitía administrar fondos complementarios. Cuesta tanto desprenderse de los fondos que son cantidades, pues, y mire, enormes. Quiero terminar la idea. Entonces, pasaron 60 millones de dólares en el 2005 por 45 años de administración del IES. Y del 2005 al 2013, 8 años, esos 60 millones se transformaron en 168 millones de dólares en administración propia del Fondo de Cesantía. Entonces, los resultados muestran a las claras quién ha sido un buen administrador, quién ha tenido resultados y quién ha sido un mal administrador. Y esto tiene su razón. Ahora conocemos que la tasa que ganaban esos aportes nuestros en la cesantía adicional cuando estaban en el IES eran del orden del 4%, tasa pasiva referencial del Banco Central. Pero el IES cobraba un 3% por administración, costo administrativo de esos fondos. Por lo tanto, la tasa efectiva que ganábamos los que teníamos ese fondo de cesantía adicional era un 1%, frente al 6% que desde el año 2001, año en que el fondo es administrado por cuenta propia, luego de la quiebra de Filan Banco, que era el que administraba estos dineros, le hemos garantizado a los afiliados una tasa preferencial permanente del 6%. Mire usted. 6 veces más. 6 veces más. Y esa es la razón por la cual los resultados... También algunos testimonios de maestros que manifestaban que para ellos acceder a un préstamo en el Fondo de Cesantía no tenían que hacer tanto trámite tortuoso como se lo hace en otras instancias y que les resultaba mucho más fácil hacerlo, como poniendo un ejemplo tal vez de los beneficios que ellos dicen. Por supuesto, hoy hemos tenido una asamblea de afiliados que ha sido masiva, como hace mucho tiempo no nos reencontrábamos en el magisterio y nos reunimos en la casa del Fondo de Cesantía. Y los maestros daban testimonios y pedían la palabra y decían, tenemos que luchar por defender este fondo. Y ponían ejemplos. Decía un señor, aquí cargo mi libreta, en 48 horas me han dado un crédito de $8.000 en el Fondo de Cesantía. Y yo les pedía a los que estaban presentes si alguna vez ellos habían precalificado un crédito quirografario en el IES. Y me dijeron que sí. Una maestra me dice, a mí me dan $1.900. Y le pregunté, ¿cuántos años tiene usted aportando al IES? 28 años. Yo tengo 30 años y el préstamo quirografario que me dan a mí es aproximadamente $2.000, porque el fondo, la cesantía general es el respaldo para ese crédito quirografario. Y no le dan más allá de lo que uno tenga en la cesantía adicional, la cesantía general, perdón. Yo tengo 30 años en el magisterio y mi cesantía general está por el orden de los $2.000. Significa que ese es el crédito quirografario que yo tendría opción. En el fondo de cesantía le damos un crédito de hasta $8.000. Yo tengo 23 años aportando al fondo desde su creación y tengo en mi cesantía adicional más de $6.000. Es decir, el triple de lo que tengo en la cesantía adicional del IES por 30 años. En esta asamblea a la que usted hace mención que se han reunido el día de hoy, ¿a qué acuerdo llegaron? ¿Qué resolvieron respecto a este tema que sigue ventilándose y que seguramente decía al inicio de la presentación en la entrevista, es casi seguro que se va a dar considerando que el oficialismo tiene la mayoría en los asambleístas? Sabemos que hoy día ha estado en primer debate, en plenario, la propia presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Betty Carrillo, después de hacer una exposición ahí bastante furibunda contra el Fondo de Cesantía, ha dicho que finalmente los fondos de cesantía, cuyo patrono sea el Estado, deben pasar a ser administrados por el IES. Le están dando la vuelta
porque como no tenemos aportes del Estado, nosotros nos quedaríamos fuera de ese grupo de fondos a los cuales quieren pasar al BIE. Y resulta que esta ley originalmente se elaboró para el Fondo de Cesantía del Magisterio. Es decir, el plato más preciado se está quedando fuera, el de mayor patrimonio. Los afiliados en la Asamblea el día de hoy han expresado su decisión de luchar, de defender sus ahorros y defender institucionalmente al fondo. Y por supuesto que hemos acordado algunas acciones. Vamos a seguir socializando este tema. En las instituciones educativas hay un informativo que hemos elaborado, hemos editado para que los compañeros tengan la información suficiente sobre los riesgos, los peligros que se ciernen de aprobarse este proyecto, los efectos negativos que tendrían en sus prestaciones, sus servicios que ahora tienen. Pero también nos están pidiendo en algunos cantones que hagamos asambleas, visto que no pudieron llegar a la asamblea por situación geográfica, por su trabajo. Vamos a ver la posibilidad de hacer asambleas en algunos cantones, pero también vamos a preparar marchas. Estamos en un compás, estamos en un estado de alerta, viendo qué pasa en la asamblea, cuál es el desenvolvimiento que tiene este proyecto y cuán rápido avanza, y dependiendo de eso nosotros vamos a convocar al magisterio a hacer marchas, desfiles, y vamos a hacer una nueva asamblea el día viernes 8 en el Fondo de Cesantía a las 3:30 de la tarde, una segunda asamblea en la cual vamos a informar ya detalles de lo que haya ocurrido en esta semana. Pero también estamos pidiéndole a los maestros que a través de la página web del fondo, el fondo ha incursionado en las redes sociales y les pedimos que ellos también opinen, que hagan comentarios y que desde las redes sociales hagan un rechazo a estas intenciones de este proyecto. Licenciado, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, esta noche y habernos dado un poco más de información respecto a lo que acontece en cuanto a este tema que a muchos los tiene con los pelos de punta, no solamente en el tema de la cesantía o de los fondos de cesantía del magisterio, sino también de otros. Ha sido el licenciado Jorge Triao, quien es el presidente provincial del Fondo de Cesantía del Magisterio en la provincia de Manabí. Vamos al corte y ya volvemos. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Malena Cardona utiliza los servicios de Centro de Belleza Unisex Yarley, Ciudadela Los Tamarindos, segunda etapa. A ver, niños, la comunicación es para que se nos incluya, para que se nos respete, para que se nos divierta sin violencia, para que nos eduque. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Al momento de comer, todos quieren ya lo mismo. Práctico y listo, en cualquier lugar y en todas partes. Llevo jelly, atún jelly, conmigo seleccionado, 1000 recetas para disfrutar. Mejor comida llegó a tu cocina, sal de la rutina, dile a tu vecina. La historia de mi pueblo. La voz del pescador. ¡Vamos a morir ahogados! Contra el viento y la corriente. Una historia que no debe morir. ¡Quieto, palomita! ¡Al suelo! ¡Al suelo! La verdad sobre la pesca del atún en un solo libro. La bendita maldición del cholo.
La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus 2 locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. Televisión Manavita te acompaña en Puerto López. Cable TV Puerto López, Canal 8. Entrevista en TV Noticias. ¿Qué tal? Seguimos con más información. Qué placer que usted también continúe con nosotros en esta noche de jueves. En Manaví se habla de un interesante recambio generacional en cuanto a líderes. En los cantones también esto es tendencia. Hoy nos acompaña Héctor Egas, joven concejal de Jaramijó. Héctor, muy buenas noches. Y bueno, Jaramijó está de fiesta, tu tierra está de fiesta, y coméntanos cuáles son las actividades atractivas precisamente en el mes de agosto. Sí, pues buenas noches Damián, ciudadanía manavita y sobre todo jaramijense. Sí, a partir del mes de agosto pues empiezan todas las festividades jaramijenses, inclusive este domingo pues empieza la procesión de las embarcaciones marítimas. Están cordialmente invitados para que puedan asistir a nuestro cantón y ser parte pues, de estas festividades patronales que han llamado mucho la atención de toda la provincia en los diferentes años. Esta procesión, Héctor, expliquemos un poquito, es parte de las festividades religiosas y festividades cantonales, ¿ah? Porque hay que destacar esto, que Jaramijó es el único cantón de Manaví que mediante ordenanza ha protegido, ha blindado este patrimonio intangible, como es la festividad de San Pedro y San Pablo. Sí, así es. Como te mencionaba, pues este domingo empieza la primera actividad, que es la procesión marítima de las embarcaciones. Posteriormente a esto, desde el 10 de agosto, empezarán pues ya todas las festividades patronales con la salida de los presidentes de cada uno de los palacios. Héctor, una festividad de la que te ha tocado como jaramijense ser parte muchas veces, ¿no? Saliendo en alguno de los ministerios. Sí, así es. Cuando era pequeño todavía, unos escasos 10, 11 años, participé en el Palacio de los Blancos. Ahora que ya estoy un poco mayor, estoy vicepresidente también en el Palacio de los Negros, pues entonces desde allí estaremos siendo parte de estas festividades. Bueno, y además hay otros actos u otras actividades, en este caso la carrera atlética 6K. Sí, así es. Conjuntamente con estas festividades, pues hemos desarrollado y estamos organizando una competencia atlética en el cual van a estar presentes pues 300 competidores en 6 kilómetros de competencia, ¿no? Hemos articulado con varias instituciones en nuestro cantón, como el Cuerpo de Bomberos, la Base Naval. Hemos invitado también a este comité organizador al Ministerio del Deporte. Hemos conversado con el señor Claudio Alcíbar y nos ha abierto las puertas del Ministerio. Está para inicios del mes de septiembre. Estamos en la etapa de preinscripción y difusión pues, de esta competencia. ¿Será la primera edición, no? Sí, la primera edición. Conjuntamente con el éxito de esta competencia, queremos también proponerlo mediante sesión de consejos que se institucionalice la misma para que todos los años pues Jaramijó tenga ese aporte y ese impulso al deporte y sobre todo a la salud. Bueno, entendemos también que formas parte de la Comisión de Tránsito, ¿no? Sí. Y hay una propuesta que has hecho, un plan, un proyecto en el que están trabajando. Bueno, sí, justamente pues usted conoce, pues tenemos alrededor de 3 meses en funciones y en este inicio pues hemos analizado y hemos conversado con las organizaciones gremiales y la ciudadanía en general. En virtud de aquello, pues en las conversaciones que hemos tenido se ha manifestado la gran preocupación de los ciudadanos en 2 intersecciones específicas, como es la de la entrada a Colisa y la intersección también que da Parque Atú. En esas 2 intersecciones pues hay una considerable tránsito vehicular, sobre todo pesado, y hemos hecho las gestiones necesarias para, conjuntamente con la Agencia Nacional de Tránsito, poder solicitar un estudio de factibilidad para la colocación de 2 semáforos en esas 2 intersecciones. Bueno, adicionalmente hay una brigada médica
ya con fecha definida también. Sí, por supuesto. Estamos trabajando en varios ejes, sobre todo en los sociales. Jaramijó yo creo que tiene ahora unos concejales que nos preocupamos por el bienestar de todos los jaramijenses. En virtud de esa situación, pues el 31 de agosto se va a realizar unas brigadas médicas donde se va a atender alrededor de 500 jaramijenses con un proyecto de vinculación que estamos ejecutando con la Facultad de Medicina, en el cual pues esperamos que la ciudadanía se acerque y se aparte también a estas brigadas que lo que brindan es prevenir enfermedades en los habitantes. Héctor, tú destacabas ya 3 meses, ¿cómo vuela el tiempo? ¿Cómo evalúas tú estos 90 días ya formando parte del gobierno municipal? Bueno, sí, a pesar, como tú lo decías, de mi juventud, hemos tratado de fiscalizar y legislar de una manera madura. Los primeros meses, pues, hemos hecho una organización casa adentro de lo que es el municipio y en virtud de aquello, pues, se están viendo ya los cambios notables que la ciudadanía misma lo está considerando. Ya estamos a la misma par, pues, tratando de legislar y de proponer mediante ordenanzas, mediante proyectos, el beneficio para la ciudadanía y sobre todo proyectar un Jaramijó diferente, que es lo que venimos predicando desde la campaña, tratar de convertir a Jaramijó en unos pocos meses, unos pocos años, pues, en un polo de jóvenes líderes, un polo donde podamos proponer, donde la ciudadanía tenga su participación, donde existe una estructura de los presidentes barriales y las organizaciones productivas para tratar de sacar a Jaramijó adelante. Héctor, esta es, si no me equivoco, la primera camada de concejales de Jaramijó que son profesionales en su gran mayoría, ¿no? Y no es, por decirlo en algún aspecto despectivo, pero se ha dado el caso, se dio el caso que en los anteriores consejos estuvieron integrados por respetables ciudadanos, pero que no tenían lamentablemente un título de tercer nivel. Esta es la primera generación de ediles de ese calibre. ¿Esto garantiza mejor legislación, Héctor? Bueno, hay que analizar varios aspectos. Yo creo que este Consejo Legislativo tiene una gama de profesionales en diferentes áreas. En mi caso, pues, biólogo pesquero de profesión, trato de aportar con mis conocimientos, pues, justamente a fortalecer el sector pesquero artesanal, industrial de Jaramijó. Existen otros compañeros que tienen también su profesión en otras áreas y ellos, pues, desde allí, pues, también impulsan el desarrollo del cantón y de los habitantes. Obviamente, pues, yo creo que el título no hace a la persona, más bien las ganas de trabajar y sobre todo la predisposición de tener siempre para tratar de solucionar en parte y totalmente los problemas de los habitantes. Bueno, un placer enorme tenerlo a Héctor Egas, concejal de Jaramijó, que vino a invitarnos a las fiestas, a las festividades de este joven cantón heredero de la ida del guía de la tribu de los jaramiazos. Nosotros nos vamos a la pausa. Al volver, más entrevistas en la edición al cierre de TV Noticias. Galápagos es esta naturaleza sorprendente, pero también miles de pobladores, con múltiples actividades que generan más de 4.000 toneladas de residuos al año en Santa Cruz. El sistema de manejo de residuos solo puede funcionar si desde niños aprendemos cómo seleccionar los desperdicios. En el tacho verde se deben botar los desechos orgánicos, como son las cáscaras y restos de frutas y verduras, comida y plantas, así como el aserrín y la viruta.
En el tacho azul van los residuos reciclables, que son el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, las pilas y baterías usadas. El tacho negro es para los desechos no reciclables, es decir, las latas, el cuero, las telas, el plástico chillón, el Tetra Pak y los desechos del baño. En Santa Cruz seleccionamos los residuos. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante. Reina del Camino anuncia que próximamente contará con el servicio de buses Coche Cama en las rutas Manta Quito, Quito Manta, Puerto Viejo Quito, Quito Puerto Viejo. Reina del Camino. Televisión Manavita te acompaña en Jipijapa, Supercable, Canal 8. Continuamos con más información y les contamos que el GAT provincial presentó aproximadamente 100 obras como proyectos para ser viabilizados como medida contingente ante el COE por un probable fenómeno climatológico. Muchas obras que tienen que ver con encauzamiento de los ríos, desasolve, pero más que todo muros de contención, que es el problema más fuerte, porque hay muchísimas muchísimo daño que puede hacer a través de los ríos a obras que ya están asentadas en esos lugares. ¿Qué sectores son los más vulnerables de lo que ustedes han podido evaluar? Bueno, hay muchísimos lugares en la provincia porque nosotros tenemos, por ejemplo, muchas vías que las condiciones de los cerros permiten deslizamiento rápidamente. Por otra parte, tenemos problemas en los ríos del Carrizal, en el de Canuto, en el Puerto Viejo, y la mayoría de los ríos, por eso se necesitan este tipo de protección. Más información para ustedes. Les comentamos que el GAT de Manta y su Departamento de Obras Públicas Municipales ha aprobado un presupuesto referencial para obras emergentes en lo que va del año 2014. Un presupuesto referencial ya de obras que vamos a ejecutar aproximadamente al orden de más de 4 millones de dólares, que también incluyen las obras de emergencia que están pronto a la aprobación. Hay obras de vías importantes de la ciudad universitaria, La Pradera, Altagracia, los barrios de Costa Azul, Universitaria 2, también hay construcción de algunos parques, el Parque de La Pradera, otro tipo de parques, se me escapan la memoria, pero son sin embargo obras que la ciudadanía ha venido reclamando y estamos atendiendo poco a poco, pese al presupuesto que nos fueron dejados en contra de la administración anterior. Hay obras que se están cambiando en el POA de la... Entrevista en TV Noticias. Bueno, seguimos con más entrevistas. Recientemente culminó una liga electoral y ya está con nosotros, acompañándonos en su primera entrevista formal en medios, ya como integrante de la Junta de Facultad de la Unidad Académica de Comunicación de nuestra querida Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hablamos con el licenciado Rodi Vélez, que terció por la lista 1. En la facultad se dio una particularidad, en la Facultad de Comunicación. Fue la unidad educativa que mayor cantidad de electores registró en este proceso electoral, que es novel, y es precisamente el de designar a representantes de los profesionales a los cogobiernos universitarios. Licenciado Rodi Vélez, muy buenas noches y bueno, coméntenos
¿Qué visión le deja estas nuevas elecciones y este gran, hasta el momento, gran aceptación que ha tenido? En la dignidad en la que usted estaba terciando, ganó 75-41. Una gran diferencia. Bueno, gracias compañero por la invitación. Así es la primera ocasión que participo en una liga electoral como esta, donde se elige a un representante a la Junta de Facultad, que en este caso la nuestra, donde egresamos Ciencia de la Comunicación. Bueno, como usted dice, hubo una particularidad en cuanto a la distribución del apoyo que recibió tanto la lista número 1 como la alianza entre la lista 3 y 5. En todo caso, fue una campaña que se la hizo muy limpia, con altura, donde se contactó a los compañeros profesionales y bueno, hubo el compromiso de venir a votar, unos de Jipijapa, Puerto Viejo, Montecristi, en fin, a todos ellos. El objetivo, como usted lo indicaba, Paul, es formar parte de los cogobiernos. Nosotros ya estamos fuera de la universidad, somos profesionales que ejercemos la profesión, la mayoría, y es el objetivo de llevar ante el seno, en este caso, de la facultad, inquietudes que los profesionales en el libre ejercicio desean que la facultad, la universidad en sí, mejore para que las nuevas camadas que vienen de profesionales, en este caso comunicadores sociales, relacionadores públicos o publicistas, tengan la oportunidad, sobre todo en el campo académico, de mejorar, de lograr títulos de cuarto nivel, que son propuestas que estaremos llevando ante el seno de la facultad. Bueno, Rodi Vélez, periodista de dilatada trayectoria, hoy presta sus servicios profesionales al diario El Mercurio, el decano de la prensa manabita, y también es parte del staff de noticias de Radio Modelo. Rodi, coméntanos a mí los resultados en las otras dignidades. En junta, para la Junta de Facultad ganó la lista 1, ¿no? Para el Consejo de Facultad de esta misma unidad académica hubo otro ganador, que fue la lista contraria, ¿no? Y finalmente también para el representante del Consejo Universitario. Así es, gracias. Bueno, de entrevistado paso a entrevistador. Justamente usted ha sido el gran ganador como representante del Consejo de Facultad. Así es, la votación fue 62-55. También me sumo a esa felicitación porque eso se refleja de la amistad, del aprecio que le tienen muchos compañeros, colegas hacia usted. Y en cuanto al Consejo Universitario, el ingeniero René García recibió 67 votos de apoyo en nuestra facultad frente a 48 votos que obtuvo la alianza de la 3 con la 5. Bueno, Rodi, tuvimos la oportunidad de formar parte de este proceso y me quedo con la altura. Yo rescato es la altura, el nivel en este caso de los contendientes que se tuvo y al final, en pocas elecciones universitarias que nos ha tocado cubrir o que nos ha tocado ser parte como estudiantes en aquel momento, se ha visto esto, de que los candidatos contendientes al final todos terminaran estrechándose en un abrazo, en un deseo fraternal y sincero de mejores tiempos para nuestra querida facultad, que es el sentir de todos. Es la primera vez que en este caso la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se dan este tipo de elecciones y como usted lo destaca, muchos de los compañeros que estuvieron hicieron lo mismo, porque antes, durante y después de los comicios hubo esa confraternidad, el diálogo entre uno y el otro grupo y eso fue muy positivo porque así va a ser mucho mejor trabajar en conjunto las ideas suyas, las ideas que yo pueda plantear, las ideas que puedan transmitir los compañeros que están en ejercicio ya hoy por hoy y trasladarla a la universidad desde donde somos fruto en cuanto al estudio nos referimos. Yo quisiera también aprovechar para presentar mis respetos públicos al candidato Daniel Palma, que le tocó terciar contigo al final. Te deseo la mejor de las suertes. Para presentar mis respetos al colega y gran amigo Arturo Vinuesa también, con quien nos tocó, por cosas de la vida en este caso, enfrentarnos en las urnas. Hay un nivel altísimo de debate, hay un nivel altísimo también
confraternidad y de nobleza en esta disputa. Nos preguntaban también por resultados generales en cuanto al Consejo Universitario. La tendencia parece que se mantiene. ¿Tú manejabas datos más actualizados? Bueno, hasta el momento no tengo los datos generales, pero sí hay una gran aceptación en cuanto a la lista 1, al menos en lo que es representante al Consejo Universitario, que en este caso sería el ingeniero René García, una persona... A la reelección, ¿no? A la reelección, una persona que por muchos años se ha mantenido en la dirigencia estudiantil como representante tanto de los compañeros, pues, y ahora que, en la última ocasión que ha estado como representante también de quienes forman parte del grupo de profesionales que elabora dentro de la universidad. Para concretar los datos también se suspendió el proceso en la extensión del Carmen, no tenemos entendido por inconvenientes. Fue el único caso hasta ahí, Norma, lo que por lo menos hasta el momento extraoficialmente se ha confirmado. Bueno, así he conocido de manera extraoficial, pero en todo caso es una sola extensión donde se ha presentado algún inconveniente. Tengo entendido que es por la distancia también, alguna situación en el traslado de las urnas, pero en todo caso, si se llega a dar una nueva elección en la extensión del Carmen, esperemos que prime el orden, la confraternidad, como se lo demostró acá en la ciudad de Manta. Bueno, le agradecemos la presencia a Rodi Vélez, una jornada maratónica. Nosotros nos vamos al corte y luego vendremos también para el remate de esta emisión del Noticiero de 10 Jueves. Los temas de interés que ocurren a su alrededor, en Manabí, Ecuador y el mundo. Informados de manera veraz y oportuna. En TV Noticias, segunda edición. Televisión Manabita te acompaña en TV Cable, Puerto Viejo y Manta, Canal 14. Muy bien, mi querido Paul, estamos ya terminando nuestro espacio de noticias. Mañana estaremos con más información, más invitados. Bueno, tenemos confirmada para el próximo lunes la presencia del alcalde de la ciudad de Puerto Viejo, el ingeniero Agustín Casanova. Con él vamos a hablar de algunos temas puntuales que nos tienen a todos con varias interrogantes. Claro que sí. Malena, en la parte final solo sumarme a la gran tristeza por el cierre de la obra Manabita, pero en especial, Malena, a las 10 personas, a los 10 compañeros, colegas que se quedaron sin trabajo, que formaban parte del talento humano de esta empresa, que por más de una década estuvo al servicio de la opinión pública manabita. Es una lástima. Ojalá también se resuelva la situación contractual de ellos. Son 10 familias que dependían también de estos puestos de trabajo. Seguro que sí, lamentable la situación. Bien, estamos terminando este espacio de noticias, deseándoles que tengan un excelente resto de día jueves. Mañana en fin de semana, más información para ustedes. Nos vemos mañana, Malena, que descanses. Televisión Manabita presentó su informativo TV Noticias.
Televisión Manabita. Somos parte de ti.